Estamos también con Michelle Deler en pantalla. Queremos señalar que todos nuestros invitados los vamos a hacer a través de móviles, justamente para evitar lo más posible el contacto. El contacto social es una de las indicaciones principales. A ver, doctor, justamente ese es el tema, porque ayer se dieron cuenta por parte de la autoridad de las medidas de esta fase 3, cierre de fronteras, obviamente cuarentena para los que vengan del extranjero. Pero hoy día hay gente que dice que se deben acelerar algunas de las medidas y, por ejemplo, decretar una cuarentena total de la población. ¿Usted cree que estamos en ese punto o aún no? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, endurecer la medida va a permitir un mejor control del virus, que es lo que está haciendo actualmente países como Italia y España, en donde se disparó el virus un poco antes que nosotros, entre 2 semanas a un mes previo a lo que está pasando en Chile. Entonces, si vemos que ellos con estas medidas, o también con las que tomó Corea del Sur, lograron controlar el virus, parece bastante prudente implementarla en forma más precoz y no esperar a que tengamos casos de muerte. Así, en Francia, por ejemplo, ¿en qué estado están? Para tomar ejemplos de otros países. En Francia también se ha decretado medidas bastante estrictas y tienen menos casos. ¿Es parecido el caso de Francia al de nosotros o no? Los franceses están en una situación también más crítica que nosotros, también les llegó antes el virus, entonces nosotros tenemos que creer en estas proyecciones que hacen los epidemiólogos de que el virus va a crecer en forma exponencial, que así lo ha hecho en estos últimos días. Actualmente en Francia más de la mitad de los pacientes ventilados, o sea, los pacientes que están más críticos, este 2% que nosotros hablábamos de la población que se infecta con coronavirus, que va a requerir un cuidado crítico, tiene menos de 60 años, o sea, son personas jóvenes. Entonces, claro, ellos no están en la misma situación que nosotros afortunadamente todavía tenemos pocos casos que han requerido ventilación mecánica, tal como comunicó el Ministerio ayer, pero si creemos en la expectativa que están proyectando los epidemiólogos, esto puede empeorar si no tomamos medidas a tiempo. Pero, doctor, usted está diciendo una información que de alguna manera contraviene lo que sabíamos, ¿no? Que esta enfermedad, este virus, afectaba de manera grave a los adultos mayores. Y quisiera que nos informara más completamente respecto a los casos de Francia, porque en Chile también los casos que están graves son gente más joven. Esto quiere decir que el comportamiento del virus hoy día está cambiando y puede provocar estados de gravedad en menores de 60. Efectivamente, la estadística con la que todos vimos esta enfermedad inicialmente en enero era la estadística que teníamos de China, en donde efectivamente los resultados que ellos nos mostraron al resto del mundo eran principalmente el grupo de riesgo de fallecer a aquellos adultos mayores de edad, también las personas con comorbilidades. Estamos viendo actualmente, sobre todo desde aproximadamente un mes atrás, las estadísticas que ha subido el grupo italiano, que ha compartido con todo el grupo de medicina intensiva del mundo, lo que están compartiendo los españoles, lo que están publicando los franceses, en que esta enfermedad es heterogénea, afecta tanto a grupos que consideramos habitualmente de riesgo y también a otras personas más jóvenes sin comorbilidades, que es contrario a lo que teníamos inicialmente. Hay que entender que este virus recién lo tenemos hace menos de 4 meses circulando de forma potente en el mundo y la pandemia fue declarada hace solamente una semana atrás. Entonces no tenemos toda la información, no podemos decir que conocemos a cabalidad este virus con solamente la información que teníamos de un solo país. Doctor, perdón, ¿y cómo es la mortalidad en los menores de 65 años? ¿Cómo es la curva? Todavía eso se está extrapolando. Hay páginas que están recopilando la información de todo el mundo. El Worldmeter, que ustedes ponen ahí, coronavirus, es una de las páginas más actualizadas a nivel mundial y hoy día ya ha informado más de 180.000 infectados y más de 7.000 muertos. En los países donde se logra tener una mejor trazabilidad de los casos, sabemos que los casos están alrededor de la muerte más o menos de entre un 1 y 8%, depende del país en donde uno lo esté mirando, sobre todo en los sistemas donde ha colapsado el sistema de salud por la masiva concurrencia, servicio de urgencia de pacientes no graves, sino que de pacientes leves, es lo que ha demostrado que tienen mayor mortalidad. Por lo tanto, nuevamente la llamada a la calma, sobre todo, a permanecer en sus casas y no consultar si tiene síntomas leves, es lo que está haciendo el freno en estos países para que nos podamos dedicar a atender a los pacientes más graves. Hay que recordar que todos los años, sobre todo nosotros en el invierno, las camas críticas no nos sobran en ninguna parte del mundo, ni aquí en Chile, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte de Europa. Entonces, el tener el tiempo de atender a esos pacientes, que también van a tener otras patologías, no solamente nos enfrentamos al coronavirus, tenemos todos los traumas, los quemados, los dañados en manifestaciones sociales, las enfermedades habituales, infartos, trombosis.
todos esos pacientes tenemos que seguir atendiéndolos también. Doctor, perdón, es que el doctor está diciendo algo súper importante, yo creo que nos golpea, ¿no? Porque hasta acá, claro, había un grupo de riesgo que eran los mayores de 65 años, la gente mayor de 60 años, y se suponía que abajo de esa edad el coronavirus era prácticamente un resfrío más, una gripe. Ahora está cambiando. Entonces, si esto está cambiando, ¿no es cierto? Bueno, está dándonos una información importante que nos llama a cuidarnos más, a tomar conciencia, sobre todo a los jóvenes. Teníamos entendido que en su misma clínica, la clínica Las Condes, había internados que eran pacientes jóvenes, bastante jóvenes, ¿no? Nos pidieron que no conversáramos información sobre los pacientes de Clínica Las Condes en medios de prensa, así que lamento no puedo responder a esa pregunta. Era por la edad nomás. Sí, independiente porque ya se publicó. Entonces, yo creo que lo que dice Julio es súper importante, porque de alguna manera hemos tendido como a proteger a la población adulta mayor. Y es súper importante que los jóvenes, que son de alguna manera los que también más salen, son más gregarios, están sin clases, entonces quieren juntarse, ellos pueden transmitir el virus fuertemente, pero también pueden padecerlo, y padecerlo de manera grave, porque hasta el momento conocíamos que reportes que era un resfrío, que tenían un día fiebre y se les quitaba, pero no es así. Yo creo que ese mensaje, doctor, es súper bueno difundirlo y que quede claro a toda la población. Doctor, yo le quería consultar lo siguiente, para que la gente que recién se está incorporando a ver contigo, díganos, la fase 4 es cuando tenemos el virus dando vuelta con la gente transmisión que anda sostenida en la comunidad. Sí. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre la fase 4 y pasar a una fase 5? Por ejemplo, porque mucha gente dice, bueno, tengamos 15 días sin clase, por ejemplo, los niños quedar en casa, sin clase los universitarios o la educación superior, ojalá cerrar los malls, reducir los horarios en supermercados, en fin, todo lo que es movilidad. Pero pasados los 15 días, ¿esa fase 4 se puede contener o podemos seguir avanzando igual? A ver, es una pregunta que nos atañe como sociedad. Si ustedes pueden revisar las noticias atrás de Italia, de España, o incluso si reconocemos el inicio de la epidemia en Wuhan, en China, había un médico ahí justo antes de la celebración del año lunar que decía suspenda la celebración, y obviamente la tiene que suspender. Fue un récord Guinness, de hecho 40.000 platos servían en una misma mesa el mismo día. Entonces hay un tema de comunidad que inicialmente, cuando no hay gran cantidad de fallecidos, que son los que realmente impactan la opinión pública, la gente toma esto como una enfermedad menor. Es verdad, el 80% de las personas van a tener una enfermedad leve y la van a pasar en su casa sin ningún problema, y hay que entender que los fallecidos siguen siendo mayormente los grupos de riesgo, las personas mayores de 65 años, lo cual no quiere decir que no estemos gastando una gran cantidad de recursos y que la gente más joven no tenga enfermedad grave. Son dos cosas distintas. La mortalidad va a seguir estando mucho más en los grupos de riesgo, pero ahora hay que separar algunas cosas. De Italia, que tenemos una información bastante fluida con el equipo intensivo de allá, ellos nos cuentan que el 70% de sus ventilados tienen menos de 50 años. Y uno se pregunta, entonces los adultos mayores no caen en ventilación mecánica. No es eso. Lo que pasa es que no tienen capacidad de atenderlo. A esos pacientes ni siquiera se les ofrece la oportunidad de entrar a un intensivo, y obviamente por eso tienen mayor mortalidad. Así que las estadísticas efectivamente van a seguir registrando que las personas mayores de 60, 65 años son las que más se van a morir, y así va a seguir apareciendo la estadística. ¿Por qué? Porque estamos destinando los recursos a salvar a los más jóvenes. Parece injusto como sociedad, pero eso es la medicina de triaje o de guerra. Cuando uno tiene pocos recursos, trata de destinarlo a las personas que puedan tener mejores resultados. Por eso, doctor, es súper importante para recalcar lo que usted dijo hace un ratito, porque, y de hecho aquí tengo a unos amigos que me preguntan el tema de hacerse el examen y de acudir a un centro médico, porque hay un tema que quizá el teléfono salud responde, como está saturado, no puede responder adecuadamente. Entonces, por eso el rol que tenemos nosotros también es muy importante respecto a la información. ¿Cuándo y cuáles son realmente los síntomas que tiene que tener alguien para asistir a un hospital, a una clínica, y así no saturar el sistema? Ok, les compartí vía WhatsApp una declaración que salió ayer de los presidentes de la Sociedad Chilena de Epidemiología, de Enfermedad Respiratoria, de Infectología y de Medicina Intensiva. Por si lo pudieran poner en la segunda página, están las medidas que deberían promulgarse o difundirse dentro de la población. Principalmente en esta fase, que esperemos que el gobierno prontamente también lo opta a eso, o como decía hoy día la presidenta Isquesiche del Colegio Médico, que está proponiendo incluso un lockdown de Chile. Hay que tratar de
que la gente que tiene este 80% de enfermedad leve se quede en su casa. Si tiene resfriado, la verdad ya en este punto no nos interesa saber si tienes o no tiene coronavirus. Epidemiológicamente interesante saber el número total de casos, ¿ya? Pero cuando los recursos se van a ver viendo acotados, que en este momento todavía no estamos sobrepasados en ningún caso, el sistema público y privado se preparó para esto viendo las cosas que habían pasado en Italia, en España, en Francia, se está entrenando más gente, se compraron más ventiladores, entonces estamos preparados para asumir una sobrecarga. Obviamente no hay país del mundo que pueda asumir la sobrecarga completa. O sea, si ustedes ven el Worldmeter, tenemos aproximadamente un 6% de los pacientes contagiados que están requiriendo unidades críticas. Si las predicciones del gobierno son que para abril vamos a tener 40.000 personas infectadas, o sea, 2.400 personas ventiladas, sobrepasa por mucho la capacidad de ventilación mecánica que tenemos. Doctor, ¿cuánto es la ventilación? Claro. ¿Cuánto es la ventilación mecánica que tenemos, doctor? Estimamos que con los nuevos ventiladores que se compraron y las unidades que se están abriendo, debiésemos estar cercanos a los 1.700, 1.800 cupos ventilatorios en Chile. En total. Es que, doctor, entonces, es que usted dijo algo bien impresionante, porque si una persona tiene los síntomas de coronavirus, pero no tiene fiebre, es leve, usted dice que no hay que ir a la clínica y no hay que hacerse ni siquiera el test, a no ser que se tenga fiebre, porque de alguna manera uno también siente que es irresponsable de parte de uno, si es que tiene los síntomas que se parecen, no chequearse y no establecer y no de alguna manera ser responsable con la cifra. Por eso usted nos está diciendo algo distinto que me gustaría que lo aclarara bien. Sí, a ver, es súper importante que aquí hay una cosa que tenemos que tomar como comunidad. O sea, si el Estado decreta cuarentena nacional, eso alivia mucho a las personas. ¿Por qué? Porque si tú crees que tienes coronavirus y no quieres efectivamente contagiar a todo el mundo, y eso es muy bueno, es muy responsable de tu parte, necesitas una licencia para estar 14 días en tu casa, o si no, corres riesgo de que te despidan. Entonces, obviamente, tú tienes que ir a tomarte el examen, llegar a una urgencia, llegar a una toma de muestra, eventualmente, si no vas con una mascarilla, algo que cubre tu diaria, vas a contagiar a todo el resto de la gente que estaba ahí esperando por cualquier otra cosa. Y eso es una forma en que se esparce el virus. Entonces, si tomamos como comunidad, los chilenos decimos 14 días, todos en la casa, y todos en la casa, y solo si tienes fiebre más de 5 días, ya el coronavirus cursa el 90%, más del 90% de personas con fiebre, pero no necesariamente una fiebre alta ni más de 5 días. Si te cuesta respirar, muy importante, la mayor parte de las personas que están graves, el primer síntoma es falla respiratoria, que sienten que no pueden respirar, que les cuesta respirar. Esas personas tienen que acudir inmediatamente a servicio de urgencia, no retrasar su atención, y esperemos que los servicios de urgencia estén libres para poder atenderlos rápidamente y así evitar que estas personas se agraven más, o a los que están más graves, darle rápidamente la atención. Entonces, la fiebre es un marcador de enfermedad, pero no necesariamente de tener que consultar. Si tienes fiebre por más de 5 días, si sientes que no puedes respirar, o si realmente en el buen chileno te sientes hecho bolsa, claro, ahí podría consultar el servicio de urgencia. Ahora, en este momento donde todavía no se ha decretado una cuarentena nacional, cualquier persona que cree que tiene el coronavirus, lamentablemente, si no quiere perder su pega o no tiene la oportunidad de hacer un teletrabajo, que es una cosa que se ha estado conversando, que es extremadamente importante que podamos avanzar en eso en situaciones como esta, necesita una licencia para poder faltar, como todas las personas normales. Doctor, repitamos por favor los síntomas hasta el cansancio para que la gente se los aprenda, los maneje, que sea parte de ellos. Es fiebre por más de 5 días, ¿no es cierto? Esos son los síntomas graves, sí. Para síntomas graves, sí. Sí, fiebre por más de 5 días, ¿no es cierto? Problemas respiratorios importantes y que se sienta con el cuerpo hecho bolsa, como cansado, como que le pesa la musculatura. Claro, más que sea eso, porque eso puede ser una gripe que realmente que sienta que se está muriendo, o sea, que la persona realmente se sienta tan mal y ellos consulten. Obviamente hay varias causas de falta de aire, o sea, nosotros nos enseñan entre pulmonar y cardíaca. Hay gente que también puede sufrir un infarto y va a sentir lo mismo y esa persona también tiene que consultar. Entonces, no esperar tener fiebre para consultar si me falta el aire. Crisis de pánico a veces, tiene crisis de pánico y a veces... Recién en un móvil en la Florida vimos una señora que estaba esperando vacunarse de la influenza, pero que estaba resfriada. Siempre hemos tenido entendido que las personas que están resfriadas no pueden vacunarse de la influenza. ¿Usted nos puede corroborar eso? ¿Qué recomendación se le da a la gente? ¿O la gente se puede vacunar igual? La gente que tiene fiebre no debiese vacunarse. ¿Ya? Si uno tiene un resfriado menor, un poquito de dolor de garganta, un poquito de moquito, vacúnese.
¿ya? Y es muy importante recalcar que la vacuna no está destinada a evitar que uno se resfríe. Hay muchos virus que producen síntomas de resfriado. El más común es el virus común, que el rinovirus. La vacuna contra la influenza ni siquiera va a evitar que uno se infecte de la influenza. Lo que va a hacer la vacuna de la influenza es disminuir la mortalidad por la influenza si es que uno le afecta. ¿Ya? Entonces es muy importante. Los estudios que tenemos epidemiológicos, tanto ya de Italia, de España o de China, se muestra un alto grado de coinfección con influenza A. En este año Estados Unidos, como ustedes pueden haber revisado, tiene más muertos por influenza A que en el resto del mundo por coronavirus. Entonces nosotros todavía no empezamos fuertemente la influenza, entonces es muy importante tratar de que nuestra mayor cantidad de población se vacune. En los otros países algunos no tienen tan importante campaña de vacunación. Aquí en Chile es una muy buena campaña de vacunación. Como estaban comentando antes, existen dosis aseguradas por el Ministerio, tanto en consultorios públicos como privados, vacunatorios públicos como privados. No es correcto que uno solo se la puede poner en los públicos, pero eso está para la población de riesgo. El resto de la gente hay que esperar hasta la primera semana de abril, cuando se libera la venta de la vacuna que es la tetravalente. Doctor, podemos partir de lo que estábamos. Mire, los síntomas graves que nos están pidiendo, por favor, que le digamos a la gente y que le informemos bien. Los síntomas graves y los síntomas. Los síntomas graves, que son cuando esta persona, ¿no es cierto?, debe acudir o debe llamar porque tiene riesgo de coronavirus. Son, usted nos dijo, problemas respiratorios severos, ¿no es cierto? 5 días de fiebre. Que te cueste respirar. Si tú ya sientes que te cuesta respirar, mejor ir de más que de menos. No espera que esté con los labios azules, eso ya eventualmente es muy tarde. Ya, 5 días de fiebre. Más de 5 días de fiebre, exactamente. ¿No es cierto? Y que te sientas como hecho bolsa, muy mal, y que te cueste lo que usted decía, respirar. Ya. ¿Y cuáles son los síntomas que tiene el coronavirus puntuales, digamos? Porque creo que no tiene romadizo, ¿no es cierto? Claro, en verdad se han hecho estadísticas y efectivamente la cantidad de moquito en la nariz, el romadizo, es menor, es un síntoma menor, pero no es que no lo tengas, no se puede decir si tienes moquito en la nariz tú no tienes coronavirus, ya eso es incorrecto. También decía que el coronavirus da diarrea, eso es falso, entre 40-60% de los pacientes con coronavirus tienen diarrea, pero principalmente casi todos tienen fiebre. Hay alguna serie en donde se ha visto que la fiebre falta en 2 de cada 10 personas con coronavirus, probablemente los casos más leves. Entonces uno no tiene que esperar cumplir todas las cosas siempre. Pero doctor, paremos un poco, porque usted nos está diciendo cosas que no habíamos escuchado antes y que yo creo que son súper importantes. A ver, yo de verdad no había, el tema de la flema que le preguntó Julio César también nos está llegando por Twitter. Siempre han dicho que cuando existe romadizo, que cuando existe tos con flema, no es coronavirus. Claro. Y lo de la diarrea, yo la verdad es que primera vez que lo escucho, entonces quiero que por favor lo repita y lo diga claramente, porque eso nos va a ayudar a todos. Claro, la diarrea no es el síntoma principal, pero se ha visto entre el 40 a 60% de los pacientes con coronavirus. Se puede manifestar. Estos son estadísticas internacionales, no tenemos estadística todavía chileno, entonces obviamente cada país tiene que hacerse su propia estadística. No es correcto decir que si alguien tiene un síntoma, por ejemplo, moquito de nariz, no puede tener coronavirus. ¿Ya? Tampoco es correcto decir que si alguien no tiene fiebre, no puede tener coronavirus. Ninguna serie ha llegado al 100% que todos los casos siempre tengan algo, ¿ya? En ninguna parte del mundo. Entonces no existe un signo que sea patognomónico, que si lo tienes coronavirus, porque hay que recordar que esto es un virus que a la mayor parte de la gente les va a pasar como un resfriado, que va a pensar quizás que era cualquier otro virus habitual del año. Entonces no hay algo así, si ustedes están diciendo, buscando como el santo grial, no hay nada que vaya a hacer eso. Entonces aquí lo más importante, ahora que estamos en una fase que vamos a tratar de contener la enfermedad a nivel de la población, ¿ya? Es preocupar solamente de los síntomas graves, ¿ya? Si tienes un poquito de fiebre, si tienes un poquito de moco o no lo tienes, si tienes un poquito de todo y no lo tienes y no te sientes tan mal, quédate en la casa, ¿ya? Eso es la campaña mundial que se está implementando para tratar de contener el sobreuso del sistema de salud, sobre todo a nivel de la urgencia. Bueno, es súper importante, doctor, entonces que la gente entienda que hay que nivelar en la gravedad.
O sea, el coronavirus puede tener muchos síntomas, es variable, estamos recién conociéndolo, aprendiéndolo, algunos tienen diarrea, otros no, muy poquitos tienen moquito, pero pueden tener, entonces mejor nivelar, como se dice, o tratar de acudir al sistema de salud cuando están estos síntomas graves que usted nos ha dicho, que son fiebre varios días, 5 días, por supuesto el problema respiratorio grave, y cuando ya esté la situación, uno se sienta pero muy mal, tenga que acudir a un sistema de salud. Doctor, perdón, es súper exponencial cómo va creciendo el coronavirus en el mundo, eso sí, es exponencial. ¿Cómo se espera para Chile el comportamiento en los próximos días? Porque escuchábamos, ¿no es cierto?, que decía que iba a ir creciendo aproximadamente en 50, 60, 70 casos diarios por estadística, y muchos contagiados durante el mes de abril. ¿Usted tiene más o menos esa estadística? Claro, justamente tal como dice Julio César, esto es exponencial, entonces no se puede hablar de un número 50 60 casos diarios porque se va a ir doblando eso cada 2 o 3 días. Entonces, si son 60 hoy día, en 2 o 3 días van a ser 120, en 2 o 3 días van a ser 240, en 2 o 3 días van a ser 480 y así. A eso nos estamos refiriendo con que esto es exponencial. Entonces, no podemos hablar de un número de casos fijo aritmético, sino que hay que hablarlo en forma exponencial. Uno puede recordar la historia de Sisa con el ajedrez, cómo fueron subiendo los granitos de trigo o de arroz, depende de la cultura que uno lo lea, de que el tablero se llenaba con 18 trillones de granos de arroz o de granos de trigo después de llegar a la casilla 64. Entonces eso es para que la gente entienda lo que es exponencial. Es una forma increíblemente rápida de subir los casos y por eso la mejor forma es atajarlo. Tal como han hablado epidemiólogos de Estados Unidos, un número, aunque sea un porcentaje pequeño de muertes, si nos conformamos que quizás muera solo el 1 o el 0,5%. Todos dirían, bueno, es un porcentaje chico de muerte, pero ahora si estoy diciendo que esto es una escala exponencial y llegamos a 1 millón de pacientes enfermos, el 0,5% son 50.000 personas. Claro. ¿Y tú crees que nosotros como comunidad estamos dispuestos a perder 50.000 personas, a pesar que son un porcentaje pequeño? No, nosotros por la comunidad médica no estamos dispuestos a tener tantos fallecidos. Doctor, ¿es cierto que si una persona se expone al sol le ayuda? Son preguntas que la gente nos hace. ¿O es cierto que tomar aguas de hierba, agua caliente, tomar con frecuencia durante el día agua caliente y no helada también ayudan para prevención? Cuéntanos un poquito de esos como datos caseros que andan dando vuelta. Sí, hay varios datos caseros que andan dando vuelta de distintas preparaciones, ninguno de esos tiene evidencia. Es importante que la gente entienda que a nivel mundial la única cosa que ha demostrado parar esta epidemia es el aislamiento social estricto. No hay ninguna otra medida, aislamiento social estricto. Si usted no tiene contacto con alguien que tenga coronavirus, usted no se va a infectar, así de sencillo. 100% efectivo, aislamiento social estricto, usted no se va a infectar. Ya, es decir, el resto de las cosas que tienen que ver con el agua caliente, las altas temperaturas, la verdad es que eso no sirve eventualmente, no sirve eventualmente. Quería volver a una cosa pero eso de las altas temperaturas puede venderse fácilmente en países que están ahora en invierno, como el hemisferio norte, pero si tú te das cuenta el registro que tenemos de temperatura en Santiago las últimas 2 semanas, en donde Chile ha sido el segundo caso después de China con mayor crecimiento de tasa, puede ser efectivamente, como explicaba el ministro ayer, que porque tenemos una alta disponibilidad de PCR y eso es algo bastante bueno, nos podemos dar cuenta más precozmente del problema y tomar medidas antes, pero Chile ha estado con una sequía y un calor estas últimas 2 o 3 semanas gigantesca que todos los días te aseguro sobrepasamos los 25 grados. Entonces nos aplica eso para nuestra realidad. Usted acaba de decir algo que nosotros hablamos ayer en el programa, que se sabe poco, pero que es bien alarmante, doctor, que después de China, nosotros somos el país que viene, incluso antes que Italia, en la velocidad de propagación del virus. ¿Es así, no? Así es nuestra estadística. ¿Y eso qué le dice a usted eso? 2 cosas, o estamos muy mal, pero también está el tema del sesgo de que, tal como explicaba el ministro Marley, nosotros Chile implementó muy rápidamente todas estas técnicas y se preparó muy rápidamente, porque vimos lo que estaba pasando en Italia y en España. Con China todo el mundo cometió el error de pensar que esto era un virus menor, todo el mundo, o sea, nadie se sienta culpable por haber pensado que esto era un virus menor, todos pensamos que iba a ser algo menor.
después de ver lo que pasó en Italia, por suerte Italia compartió rápidamente sus datos con el resto del mundo y así nos logramos preparar los otros países, ¿ya? Y Chile, que tiene un sistema de salud bastante bueno, logró rápidamente implementar la PCR en varias clínicas privadas, en el sistema público, en el ISP, y logramos obtener estadísticas muy rápidas, ¿ya? Y eso nos permite tomar ciertas medidas. Entonces, ahora que tenemos los datos, es ilógico no usarlo, esperar a que tengamos 1000 infectados para decretar el cierre completo, cuando sabemos que esto va con una curva exponencial, que se han cumplido las predicciones. No parece lógico. O sea, si tengo la información antes, la tengo que usar antes, no la tengo que retrasar. Claro, doctor, es muy importante lo que usted dice, porque bueno, también en China de un día para otro saltaron los casos, pero había 6, 7 veces más la cantidad de casos que ellos decían que tenían, y ahí después se fue completando la información. Sabe que mucha gente nos llama porque, bueno, como usted bien lo decía hace un rato atrás, una cosa es tener licencia para poder faltar, y otra cosa es tener que presentarse a la pega, como muchos chilenos que no pueden faltar. Entonces tienen que hacer de tripas corazón y salir tempranito a la pega. Yo trabajo en 3 medios de comunicación, así es que tuve que pasearme por otro lado, y mi tema era, en casi todo abría la puerta así, con el hombro, pero en un lado no podía porque tenía que agarrar la manilla. En solo un lado de todo, porque casi todas las puertas me entraba así y pasaba. Estaba súper, ayer estábamos todos aquí porque todos nos tenemos que cuidar, pero en un lado se abría para afuera la cuestión y tuve que agarrar la manilla sí o sí. Sí, claro. Así que, y cuando iba a tomar la manilla dije, chuta, que iba a tener que tomar la manilla. ¡Bum! ¿Qué es lo que se hace con los objetos? La gente está preguntando en el Contigo CH, ¿qué pasa con las manillas, con los pasamanos, en los ascensores? ¿Qué pasa donde hay que sujetarse? ¿Cómo ese poder de contagio es importante? ¿Cómo evitarlo? Ayúdenos ahí, por favor. Claro, obvio hay que tocar cosas, no podemos vivir sin tocar las cosas. Entonces lo importante es qué hacemos después de tocar las cosas. Antes de tocarte la cara, por la mano no se puede pegar en la infección, no se transmite si yo la toco, se transmite si después con mi mano toco mi cara, mis ojos, mi nariz, mi boca principalmente, o como alimento sin habérmelas lavado. ¿Ya? Entonces no es el problema de lo que yo toqué, el problema es que lo que no hice después de higienizar mis manos. Entonces, tal como les comentaba, eso remarquémoslo, Julio, porque eso es demasiado importante. Sí. Muy bueno, muy porque bueno. Uno cree, justamente como Julio, porque en el baño, yo me la fui a lavar, en el baño uno después de hacer sus necesidades se lava muy bien las manos, que es lo que uno hace, y después yo también tenía que salir del baño, pues, doctor, después de haberme lavado las manos. Y tocar la puerta, la manilla. Entonces salir del baño y tocar la manilla. No, pero aquí donde yo fui estaba bien pensado. ¿Sabe por qué? Porque esta es la puerta de afuera y yo abrí la puerta de la manilla y inmediatamente está el mesón de recepción y había un alcohol gel gigante. Eso entonces yo abrí la manilla y al tiro alcohol gel para allá. Porque, o sea, al tiro, si uno manilla, si toca objeto, mano, porque la mano es el vector que uno toca la cara, los labios, los ojos. La mano es la que infecta, pero no se infecta por las manos, digamos, ¿no? Exacto. Pero es súper bueno porque uno piensa, doctor, que anda como infectado todo el rato. Con eso que usted dice, entonces las mujeres tendrían más posibilidades de contagio. De pronto por el uso de maquillaje, porque tú te llevas mucho más las manos a la cara con más frecuencia, por razones obvias. O sea, te echas rímel, ¿cierto? Te pones delineador, de repente te pasas a llevar mucho más la cara. Por una cuarentena sin maquillaje, entonces. Exactamente, y una cuarentena sin maquillaje. Doctor, y otra pregunta que la gente nos hace mucho es, ayer también lo dijimos porque tuvimos a Michelle Lerv aquí, que nos contaba de Lerv, pero que también nos acompaña y está escuchando atentamente al doctor. ¿Qué pasa con las mascotas? Porque la gente siempre nos vuelve a preguntar, los gatitos, los perritos, los pájaros. ¿Qué pasa con las mascotas? Cuéntenos usted también como médico, ¿qué pasa con las mascotas en este caso del coronavirus? A ver, no he leído específicamente en mascotas, me he dedicado a leer información en humanos principalmente, por lo que he leído así a la pasada, no tendrían riesgo de contagiarse, pero si un veterinario experto dice otra cosa, le creería a él. No he leído información en mascotas. Por lo que tengo entendido, no se transmitiría hacia las mascotas ni a nosotros, pero no tengo evidencia como los porcentajes que le he dicho de otras series internacionales. Sí, pero mire, yo tengo un punto aquí, porque ayer me preocupé mucho de esto. Parece que las mascotas no se contagian ellas, pero si una familia está en cuarentena y tiene un perrito estos con chochito, con peludito, y si le estornuda al perrito, queda ahí. Y el perrito sale al vecino,
a ver al vecino, parece que el vecino está expuesto al igual que un objeto, digamos. Eso es lo ¿no que es cierto? Su pelito, parece que esa es la posibilidad, pero claro, propiamente es como un vector de... Pero no, él nos infecta, digamos, que es lo que se sabe hasta ahora. El perrito nos infecta, pero sí podría en su pelo, en su cuerpo. Doctor, espérenos un minuto, estamos con usted. Es que hay una cantidad de preguntas, doctor, impresionante, porque la verdad es que cada día surgen nuevas dudas. Michelle Deler quiere agregar algo de las mascotas. Michelle, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, mira, el doctor lo señaló en un principio y lo conversamos ayer. De hecho, yo cité al director del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que hace ya 3 semanas dijo que lo único que teníamos claro de este virus era que sabíamos muy poco. De hecho, una de las últimas guías del CDC en los Estados Unidos señala que efectivamente es muy raro, pero es posible, y por lo tanto, desde el punto de vista científico, no existe todavía la evidencia acumulada, pero sí es raro que las mascotas puedan infectarse. Por lo tanto, aquellos que tienen mascota tienen que tener también la preocupación en términos de la distancia social o evitar que ellas se contagien, porque no está comprobado, es raro, y por lo tanto la recomendación que hoy día al menos se está dando desde el punto de vista comunitario en los Estados Unidos es que se tenga presente, uno, el desconocimiento que hay respecto de este virus, pero en segundo lugar, que es raro, pero está dentro de lo posible que la mascota se contagie y transmita. Por lo tanto, cuando hablamos del aislamiento social, de lo que señalaba el doctor, es algo que hoy día ya debemos contemplarlo como un elemento de familia, y sabemos que dentro de la familia está la